Un nuevo estudio de la Fundación Sol revela que cerca de 5.2 millones de chilenos y chilenas viven en situación de pobreza, cifra que contrasta con las oficiales. Y la pregunta ¿es Chile un país que disfraza la pobreza? Lo vemos en el siguiente informe. Una pregunta polémica que la Fundación Sol se atreve a responder en un nuevo estudio que demuestra con cifras concretas que en ese país hay 4 millones más de pobres que las estadísticas oficiales. Lo que nosotros hacemos es medir y despejar justamente este efecto del alquiler imputado, de los subsidios del Estado, que también es un efecto ilusorio, porque finalmente si muchos hogares están viviendo los subsidios del Estado y no de su trabajo, es un gran problema. De hecho, en el país más de la mitad de la población gana un salario inferior a $500, donde el costo de la vida es uno de los más elevados de la región. Los costos de vida que tiene nuestro país, en que hay una inflación que aparentemente está contenida, pero que uno lo ve en la práctica, en la realidad, hay un tema totalmente diferente. Y en realidad la diferencia existe, como lo confirma la misma fundación. Hay 4 millones más de pobres que lo que le revelan estadísticas oficiales como la encuesta CACEN. Y lo que nosotros llegamos a concluir es que con los ingresos del trabajo y con las pensiones contributivas que derivan del sistema que tiene Chile de AFP, el 29,4% de la población estaría bajo la línea de la pobreza y no el 8,6%, que es la medición oficial que mide ingresos totales. Estamos hablando de que pasamos de 1,5 millones de personas en situación de pobreza a 5.200.000 personas. Y entre esas 5,2 millones de personas, los sectores más frágiles son los jubilados y los mapuche. Y eso es el alma y el espíritu de este acuerdo nacional por la paz y el desarrollo de la Araucanía. ¿Desarrollo para quién? Eso es lo que se preguntan los principales afectados. Lo peor que se hizo en la reunión, más que nada, utilizar a personas del pueblo mapuche, ya sea como machi, y así con muchas autoridades, utilizarlo para un programa donde ellos ya tienen todo escrito, todo manipulado, donde aquí no se habla de la discriminación, no se habla de la violencia, no se habla de la usurpación de nuestra tierra, la usurpación de nuestra identidad. Quizás esa podría ser la respuesta para entender que en el país que tiene el mayor Producto Interno Bruto por persona en América Latina haya este nivel de desigualdad. Quiero hablarles acerca de un estudio que realizó Fundación Sol, que revela cuán frágil es nuestra situación como trabajadores y trabajadoras en Chile y cuán insuficientes son nuestros salarios y nuestras pensiones. Para la realización del estudio La pobreza del modelo chileno, los investigadores de Fundación Sol utilizaron los datos de la última encuesta CACEN, medición que revela que la mitad de los trabajadores chilenos recibe menos de 350.000 pesos mensuales y la mitad de las personas que reciben pensiones contributivas obtienen menos de 170.000 pesos mensuales. Con estos datos, más otras variables incorporadas en el análisis de la CACEN, las autoridades han indicado que la pobreza en Chile alcanza el 8,6%. Pero es raro que frente a sueldos bajos, frente a pensiones bajas, la pobreza se mantenga en un registro menor. Por eso los investigadores de Fundación Sol decidieron recalcular la pobreza, pero solo considerando los ingresos que percibimos por concepto de trabajo y nuestras pensiones. Esto quiere decir que excluyeron los subsidios que entrega el Estado o tampoco consideraron si una persona es propietaria de una vivienda o si paga el dividendo o si la recibió. Tampoco se consideraron las rentas que produce el capital. ¿Y qué encontraron los investigadores de Fundación Sol? La pobreza incrementa de 8,6% a 29,4%. Es decir, casi 3 de cada 10 chilenos no pueden superar la línea de la pobreza a partir de los ingresos que ellos mismos producen por su trabajo. Estamos hablando más o menos de 5,2 millones de personas. Visto por género, la pobreza en mujeres pasa de 9% a 31,7% y en el caso de los hombres asciende de 8,2% a 26,8%. La pobreza en las personas mayores de 60 años pasa de 4,5% a, escuche bien, 37,6%. Esto es 8 veces más. En el caso de las personas pertenecientes a los pueblos originarios,
la pobreza incrementa de un 14,5% a un 38,5%, insisto, solo considerando los ingresos producidos por trabajo y pensiones. Si vemos el panorama por regiones, la CALCEN nos dice que en dos regiones, la pobreza supera el 15%, Ñuble y la Araucanía. Pero con la simulación hecha por Fundación Sol, son 9 regiones que ya no superan el 15% de pobreza, sino que superan el 30% de pobreza, y en 3 regiones la pobreza supera el 40%. Estamos hablando de Coquimbo, Ñuble y la Araucanía. Lo que hace este estudio de Fundación Sol es enfrentarnos a una dura realidad que enfrentamos trabajadores, trabajadoras en Chile. A la mayoría no le alcanza el sueldo ni las pensiones para vivir. ¿Y cómo es posible eso si pasamos 9, 10, 11, 12 horas trabajando? La desigualdad y la impúdica concentración del ingreso parecen ser la respuesta.